Ruth capítulo 1. En los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Mahlón y Kelión. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelech, y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Mahlón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal, acompañada por sus 2 nueras. Partió del lugar donde vivía y tomó el camino que les llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus 2 nueras: «Vuelva cada una a la casa de su madre, y que el Señor les recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio». Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. No le dijeron: «Queremos ir contigo a tu pueblo». Pero Noemí respondió: «¿Por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces ¿qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí». Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. «Mira», le dijo Noemí, «tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo». Pero Ruth respondió: «No me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré, donde quieras que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de la muerte». Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más, de modo que las 2 siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. «¿De verdad es Noemí?», preguntaban las mujeres. «No me llamen Noemí», contestó ella, «más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí?» Así que Noemí regresó a Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Ruth capítulo 2. Había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Booz, que era pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. Un día Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: «Déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad permite recoger las espigas de grano dejadas atrás». Noemí respondió: «Está bien, hija mía, puedes ir». Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores, y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Booz, el pariente de su suegro Elimelech. Mientras estaba allí, llegó Booz de Belén y saludó a los cosechadores. «El Señor sea con ustedes», les dijo. «El Señor lo bendiga», respondieron los cosechadores. Entonces Booz le preguntó a su capataz: «¿Quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es?». Y el capataz le contestó:
es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Booz se acercó a Ruth y le dijo: escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal, y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad?, le preguntó. No soy más que una extranjera. Sí, lo sé, respondió Booz, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Espero continuar siendo de su agrado, Señor, respondió ella. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras. Después, a la hora de comer, Booz la llamó. Ven aquí y sírvete de la comida. Puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores, y Booz le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Cuando Ruth regresó a trabajar, Booz ordenó a sus trabajadores: déjenla recoger espigas aún entre las gavillas, y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten. Así que Ruth recogió cebada allí todo el día, y cuando la desengranó por la tarde llenó toda una canasta. Luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra. También le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida. ¿Dónde recogiste todo este grano hoy?, preguntó Noemí. ¿Dónde trabajaste? Que el Señor bendiga al que te ayudó. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre en cuyo campo había trabajado. Le dijo: el hombre con quien trabajé hoy se llama Booz. Que el Señor lo bendiga, le dijo Noemí a su nuera. Nos muestra su bondad no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Entonces Ruth dijo: es más, Booz me dijo que volviera y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha. ¡Excelente!, exclamó Noemí. Haz lo que te dijo, hija mía. Quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha. En otros campos podrían molestarte, pero con él estarás segura. De modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de Booz y recogió grano con ellas hasta el fin de la cosecha de cebada. Luego siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo a comienzos del verano, y todo ese tiempo vivió con su suegra. Salmos capítulo 120. Llevé mis problemas al Señor, clamé a Él y respondió a mi oración. Rescátame, oh Señor, de los mentirosos y de todos los embusteros. Hay lengua engañosa. ¿Qué hará Dios contigo? ¿Cómo aumentará tu castigo? Te atravesarán con flechas afiladas y te quemarán con brasas encendidas. ¿Cuánto sufro en el lejano Mesec? Me duele habitar en el distante Cedar. Estoy cansado de vivir entre personas que odian la paz. Busco la paz, pero cuando hablo de paz, ellos quieren guerra. Romanos capítulo 13. Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios, y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos,
porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es necesario que nos sujetemos a la autoridad, no solo por causa del castigo, sino también por motivos de conciencia. Por eso mismo ustedes pagan los impuestos, porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a gobernar. Paguen a todos los que deben pagar, ya sea que deban pagar tributo, impuesto, respeto u honra. No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. Hagan todo esto, conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de que despertemos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. La noche ha avanzado y se acerca el día. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Vivamos con honestidad, como a la luz del día, y no andemos en glotonerías ni en borracheras, ni en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidias. Más bien, revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne.